¿Quién no se habrá podido conectar? ¿Ya estamos todos? No veo ni a William ni a Jessie. Bueno. ¿Quién me hace un resumen de lo que dije hoy? Venga, Voluntario. pero no se me vaya. ¿Qué he dicho hoy? ¿Qué dije hoy en la primera media hora? ¿Said, estás? Víctor. Venga. Ouch, 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 ouch. Bueno, William Yesid, por favor, hazme un resumen de lo que dije Víctor. en la primera hora, en la primera media hora. El profesor le llega a ¿Qué dijimos en la preguntar, primera le media dice hora? que las fracciones de convenciones, que vivió lo de metros, decámetros, kilómetros y segundos y... Pero no, porque es que está llamando a lista y a cada uno le está preguntando, venga. Venga, papá, venga, Bueno. venga, venga. Brandon, ¿podrías resumir qué hicimos en la primera media hora? Pues ahorita lo último estábamos viendo regla de 3. Y en la media hora esto Factores nos propios. está haciendo un resumen de las medidas de... Mi modo de presentarse todo de el papá, pues. Toca. ¿Será que se puede eliminar eso de ahí? No, No, pero chica no. y toca ¿Pueden volver. apagar el micrófono, por favor? Bueno, voy a volver a compartir pantalla. Ay, ay. Mi gráfica. No sé por qué. Ah, ya. Ok. Este ejercicio se parece al del perrito. Un carro usualmente va a 60 kilómetros por hora. ¿Sí están viendo ahí donde dice 60 kilómetros sobre hora? ¿Sí están viendo? señor. ¿Sí? Sí, señor. Listos. Quiero pasar estos 60 kilómetros por hora a metros sobre segundo. ¿Por qué metros sobre segundo? Porque esta sí es una medida considerada estándar en el Sistema Internacional de Medidas. Esa sí es científica. Kilómetros por hora es las velocidades que usualmente usamos nosotros para hablar de carros y bicicletas o incluso aviones, pero realmente eso no es una unidad científica. Incluso los gringos tienen una unidad de medida más caprichosa para hablar de velocidad de carros. Ellos dicen millas por hora. Entonces, si nosotros tenemos un carro gringo o estamos leyendo un libro gringo, tenemos que traducir eso a nuestras unidades para saber de qué están hablando. Entonces, 60 kilómetros por hora es más o menos la velocidad normal de un carro, más o menos. ¿Cuánto será eso en metros sobre segundo? Entonces usamos factores de conversión. El primer factor de conversión está aquí entre paréntesis cuadrado. Me dice que una hora es lo mismo que 3.600 segundos. ¿Para qué multiplico por este fraccionario? Para que esta hora del denominador se cancele con esta hora del numerador y entonces me quede mi respuesta en kilómetros sobre segundos. Entonces multiplico 60 por kilómetros por 1 por hora y eso va arriba. Y multiplico el denominador que aquí es 1 por 60, perdón, 1 por hora por 3.600 por segundos y eso va abajo. Entonces fíjense que hora y hora se van a cancelar. Y me quedó todo en kilómetros sobre segundos. ¿Sí? 60 sobre 3.600 kilómetros sobre segundos. Todavía no lo tengo en metros sobre segundos. Entonces uso un segundo factor de conversión.
En este otro factor de conversión voy a hacer que desaparezcan los kilómetros. Yo tenía kilómetros arriba, entonces escribo kilómetros abajo. Y mi nueva unidad que va a aparecer va a ser metros. Entonces, el fraccionario tiene que valer 1. Entonces, abajo dice 1 kilómetro y arriba dice 1000 metros. ¿Sí? 1000 metros es lo mismo que 1 kilómetro, por eso me garantiza que ese fraccionario vale 1. Entonces, yo multiplico 60 por kilómetro, por 1000, por metro, y eso lo escribo arriba. Y multiplico 3600 por segundo, por kilómetro, y eso lo escribo abajo. Pero, kilómetro se me va a cancelar el de arriba con el kilómetro de abajo. Y la respuesta me va a dar 60.000 sobre 3.600 metros sobre segundo. Ahora sí tengo las unidades que yo quería, metros sobre segundo. Ya lo único que me hace falta es simplificar esto. Simplificar esto es dividir por 100 arriba y abajo, y otra vez dividir por 6 arriba y abajo, y otra vez dividir por 2 arriba y abajo, y me va a dar 50 sobre 3, o sea, más o menos 17. Entonces, 60 kilómetros por hora es lo mismo que 17 metros por segundo. ¿Fue claro cómo usamos factores de conversión 2 veces? Así es más rápido que con regla de 3 y hay menos posibilidades de que cometamos errores. Entonces, vamos a ver otro ejercicio de factor de conversión. Quiero pasar pulgadas a centímetros. Tengo un televisor cuya pantalla es de 55 pulgadas. Este es el símbolo de pulgadas, 55 pulgadas. Cuando decimos que un televisor es de 55 pulgadas, lo que queremos decir es que la diagonal de la pantalla mide 55 pulgadas. Y cada pulgada son 2,53 centímetros. Quiero que desaparezca la palabra pulgadas porque a mí me queda más fácil entender centímetros. Porque el lenguaje científico está en centímetros, no en pulgadas. Entonces, multiplico por este factor de conversión que está acá, que me dice que una pulgada vale lo mismo que 2,53 centímetros. ¿Sí? Lo que está dentro del paréntesis cuadrado vale 1, porque lo de arriba, el numerador, es lo mismo que lo de abajo, el denominador. Pero, después de haber hecho esa multiplicación, 55 pulgadas sobre 1, multiplicado por este fraccionario, me doy cuenta de que pulgadas se va a cancelar con pulgadas. ¿Qué me quedó arriba? 55 por pulgada por 2,53 por centímetros. Acá dice 55 por 2,53 por pulgada por centímetro. ¿Qué me quedó abajo? 1 por pulgada, o sea, 1 pulgada. Y fíjense que pulgada se va a cancelar con pulgada y me quedó arriba 55 por 2,53. Yo no sé cuánto sea eso, eso es como 120 más o menos. 55 por 2,53 dividido 1. Y las únicas unidades que me quedaron fueron centímetros, que eran las que yo quería, las que sí me gustan. Entonces, 55 pulgadas son más o menos unos 120, uy, no más, espérense, les digo, bueno, como 140 centímetros. No tengo ahorita la calculadora, 55 por 2,53, eso debe ser como 240 centímetros. Esa es la diagonal. Señor, ¿cuánto es 55 por 2,53? Por eso me dio 198 dividido en 1. 198, ¿tanto? Bien, la hago de nuevo. 55 por... Eso debería dar como 180 más bien. Un poquito menos en realidad, creo. ¿Cuánto da 55 multiplicado por 2,53? Venga, yo también tengo calculadora. 139.15. Esa sí se la creo. Listos. 139,15 centímetros es lo que mide la diagonal de la pantalla de mi televisor. ¿Cómo sé? Porque en la caja decía 55 pulgadas y yo ya sé convertir pulgadas en centímetros, porque leí en Google que 1 pulgada son 2,53 centímetros. Una pulgada es la distancia que hay desde esta falange hasta la uña, pero la pulgada mía, que tengo un dedo más chiquito, debe ser más pequeña que la pulgada de Aquiles. El pie se mide con base en lo que calzaba Aquiles. Aquiles tenía un pie muy grande, era como talla 46. Entonces, si yo multiplico 2,53 centímetros por 12, entonces sé cuánto es un pie.
la unidad de medida gringa de un pie, que se supone que es el pie de Aquiles. Ni siquiera tenemos certeza de que Aquiles haya existido. Imagínense cómo es de caprichosa esa medida. Bueno. Entonces, todos estos ejercicios de cambio de unidad, yo los puedo hacer o con factores de conversión, que son fraccionarios por los cuales yo estoy multiplicando y que esos fraccionarios valgan 1, o por regla de 3. Espérense un segundito, miro de qué más quería yo hablarles hoy. Unidades de medida y factores de conversión, eran los dos temas gordos. Bueno, hasta ahí, ¿qué dudas hay, compañeros? Ya estuvo, solo se voy hacer más ejercicios. De pronto hacer un repaso. Bueno. El otro tema difícil y que puede no ser tan necesario es cómo cambiar unidades de temperatura. Porque es que la unidad de temperatura que solemos usar con frecuencia, que son grados centígrados, no es científica. ¿Por qué no es científica? Porque el 0 es la temperatura a la cual el agua se congela. No es el 0 de verdad. El 0 de verdad, que es la temperatura mínima que puede tener cualquier cosa en el universo, queda 273 grados más abajo. No sé si alguna vez vieron en su clase de química, si alguna vez le hablaron de los Kelvines, que cuando yo tenía la edad de ustedes se llamaban grados Kelvin. No sé si saben qué es eso. Entonces, primero les pregunto, más o menos, ¿cuál es la temperatura que tienen ustedes? ¿Cuál es la temperatura normal de un ser humano que no tenga fiebre? 35,5, 37, más o 36, menos. 36 y medio. Ok. Puede variar un 36,5. poquito. Puede ser casi 1 grado por encima. Pero es que 37 y medio ya se considera fiebre. Puede ser hasta 1 grado por abajo. 35 y medio. Pues está frío el paciente, pero tampoco está grave. ¿Cuál es la temperatura normal de un perrito o de un gatico? 37.5 a 39.5. Como son animales más pequeños, tienen un metabolismo más rápido. Y al tener un metabolismo más rápido, van a tener mayor temperatura corporal. Un gato es pequeñito, entonces digamos que su temperatura normal puede ser un poquito más alta. Puede ser un poquito más alta que la de un ser humano. Las aves tienen temperaturas más altas que las de los mamíferos. Si una paloma, si un pato tiene 40 grados de temperatura, 40 grados centígrados de temperatura, todavía no tiene fiebre. En cambio, si un humano o si un gatico tienen 40 grados de temperatura, ya es preocupante. Ya la fiebre puede ser un indicador de varias cosas. Una de ellas podría ser una infección. Bueno, ¿de dónde creen que se inventaron esos grados centígrados o Celsius? Por ejemplo, ¿qué pasa a los 100 grados centígrados? ¿Qué pasa a los 0 grados centígrados? ¿No sabemos o no nos acordamos? Ni idea. Dime. Profe, ¿estamos hablando de qué? ¿De agua? Por ejemplo, hablemos de agua. ¿Sí? ¿Qué le pasa al agua a los 100 grados centígrados? ¿Qué le pasa al agua a los 0 grados centígrados? A los 100 grados está en punto de ebullición y a los 0 grados está congelándose. Perfecto. El agua es líquida entre 0 y 100. Por arriba de 100 se evapora, se vuelve gas. Por debajo de 0 se solidifica, se vuelve hielo. Por eso se inventaron esos grados así. Cogieron una marca en donde se vuelve hielo y la llamaron 0. Cogieron otra marca en donde se vuelve vapor y la llamaron 100. Y entre esas dos marcas dividieron la escalerita
aquí está la escalerita, en 100 grados. Aquí dice 0 grados centígrados, aquí dice 100 grados centígrados. Más o menos a mitad camino está la temperatura normal del cuerpo humano. 37 grados centígrados. Voy a aumentar esta imagen para que se vean los símbolos. Entonces, aquí dice 0 grados centígrados, ¿sí? El grados es como una bolita pequeña arriba. Aquí dice 37 grados centígrados, aquí dice 100 grados centígrados. Resulta que la mayoría de las cosas que suceden en biología suceden en el agua o respecto al agua. Por eso tienen validez los grados centígrados, pero en física no. No todo lo que pasa en física, incluso no todo lo que pasa en química, pasa respecto al agua. Entonces es fácil encontrar en química y en física temperaturas por debajo de 0 grados centígrados. Muy por debajo de 0 grados centígrados. O por encima de 100 grados centígrados. En la industria podemos tener miles de grados centígrados en un horno. Incluso en la cocina podemos tener 300 grados centígrados en un horno. En la nevera podemos tener 18 grados bajo cero, o sea, menos 18 grados centígrados. Listos. Entonces les pregunto, ¿saben cuál es la temperatura mínima del universo? Lo más frío que puede haber en el universo, ¿cuántos grados centígrados es? ¿Saben o no saben? ¿O se imaginan? ¿No tienen idea? ¿No? Listos. Es 273 grados bajo cero. O sea, imagínense, si aquí acá hay 40 grados, o sea, aquí estamos en menos 40 grados centígrados. Imagínense lo muy abajo que quedará el 0 grados centígrados, perdón, el menos 273 grados centígrados, que es el 0 de verdad. Si usáramos temperaturas basadas en el 0 de verdad, podríamos usar factores de conversión. Pero como el 0 centígrados no es el 0 de verdad del universo, entonces no podemos usar factores de conversión. Nos toca hacerles un truco a los factores de conversión. Entonces de eso vamos a hablar para saber cómo cambiar de grados Fahrenheit a grados centígrados o de centígrados a Fahrenheit. Listos. Entonces, esos grados que tienen el 0 donde de verdad es y que son del mismo tamaño de los centígrados se llaman kelvines. Cuando yo era pequeño se llamaban grados Kelvin. Actualmente no se llaman grados Kelvin, se llaman kelvines. Entonces, el agua se congela a 0 grados centígrados, o sea, a 273 kelvines. El agua hierve a 100 grados centígrados, o sea, si sumamos los 273 que hay de aquí para abajo, entonces sería a 373 kelvines. El agua se evapora a 373 kelvines. El agua se congela a 273 kelvines. La temperatura normal del cuerpo humano es 273 más 37, o sea, 310 kelvines. La temperatura normal del cuerpo humano son 310 kelvines. Esa unidad kelvines, esa sí es científica. Y con esa es muy fácil hacer factores de conversión, pero no se usa porque estamos vivos, porque nuestros perritos y nuestros gaticos están vivos. Entonces, para nosotros es más fácil entender 10 grados centígrados, 20 grados centígrados, 40 grados centígrados. ¿A qué temperatura está el aire de Bogotá cuando está haciendo frío? Más o menos. 14. Sí, por ahí 10 grados centígrados, 18 grados centígrados. Y cuando hace solecito, en Bogotá, más o menos, ¿cuántos grados centígrados puede haber afuera, en la calle, con solecito? Más o menos. 37 por mucho. 20. Ya 37 es ni siquiera en Melgar. En Melgar ya pueden ser 40 grados centígrados. ¿Dónde dice el profesor? ¿Acá en Bogotá? Sí, en Bogotá 20 grados centígrados uno dice que está haciendo calorcito y que está haciendo solecito. En este momento estamos mirando aquí el Esto termómetro. entonces debemos estar como a 15. Y estamos a 18 grados, profesor. Está haciendo frío. ¿Listos? ¿Cuánto es eso en kelvines? 273 más 18, o sea, 291. Entonces la temperatura en este momento de Bogotá es 291 kelvines. Eso sí es científico. Bueno, vamos a mirar una que es todavía menos científica, todavía más caprichosa, que es la de los gringos, los Fahrenheit, los grados Fahrenheit. Resulta que don Gabriel Fahrenheit, químico,
de hace como 150 años, le parecía que había muchas formas distintas de medir la temperatura y que se tenían que estandarizar. Entonces él descubrió que el tamaño de unos de los grados era exactamente 8 veces el tamaño de otros. Entonces dijo, cojamos el tamaño pequeñito y de esa manera ya lograremos estandarizar 2 de las unidades populares y famosas. Ya solo le quedaba elegir dónde poner el 0. Y eligió poner el 0 acá, que era lo más frío que se podía hacer, que la industria de su época podía hacer. Y eso lo llamó 0 grados Fahrenheit. Con ese tamaño, que era 1/8 de uno de los estándares y que era exactamente igual a otro de los estándares, echó 100 grados de para arriba, 100 grados Fahrenheit de para arriba, y se encontró con que esa era más o menos la temperatura normal del cuerpo humano. O sea, 100 grados Fahrenheit se parece más o menos a 37 grados centígrados, más o menos. Y ya con eso empezó a medir cosas porque lo consideraba estándar, porque 100 grados Fahrenheit eran la temperatura normal del cuerpo humano, eso es un estándar, y 0 grados Fahrenheit era lo más frío que se podía hacer en su momento, entonces ese era otro estándar. Tan de malas, don Gabriel Fahrenheit, que muy pocos años después la industria pudo hacer cosas más frías y entonces ya este 0 no tenía sentido. Pero ya se estaban usando sus grados y de hecho en Estados Unidos todavía usan sus grados. Entonces, vamos a mirar cuánto es 0 centígrados en Fahrenheit. Vamos a mirar cuánto es 0 Fahrenheit en centígrados. Vamos a mirar cuántos grados son iguales en Fahrenheit y en centígrados. Vamos a mirar a qué temperatura hierve el agua en Fahrenheit, a qué temperatura se congela el agua en Fahrenheit, en grados Fahrenheit. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es que el tamaño no es el mismo. Los grados Fahrenheit son más pequeños, casi la mitad, y los grados centígrados son más grandes. Los grados centígrados también se llaman Celsius. O sea, la temperatura de Bogotá ahorita son 18 grados centígrados o 18 grados Celsius. Listos. Donde caben 5 Celsius, caben 9 Fahrenheit. ¿Sí ven que es casi el doble? Donde caben 9 chiquiticos, caben 5 grandes. Si el 0 fuera el mismo, el factor de conversión era re fácil. 9 quintos cuando yo cambio de Celsius a Fahrenheit y 5 novenos cuando yo cambio de Fahrenheit a Celsius. Ya lo único que me falta es sumarle o restarle las cosas hasta llegar al 0. Entonces, de una, averigüemos dónde está el 0. Para averiguar dónde está el 0, pensemos qué valor es igual. Es igual 40 bajo 0 y 40 bajo 0. 40 Fahrenheit bajo 0 es lo mismo que 40 centígrados bajo 0. Listos. Entonces, contemos cuántos hay en centígrados desde el 40 hasta el 0. Pues hay 40. Y usemos el factor de conversión. Ese 40 tenemos que multiplicarlo por 9 quintos. 40 dividido 5, 8. Multiplicado por 9, 72. ¿Qué quiere decir eso? De aquí hasta acá hay 40 grados centígrados, o sea que de aquí hasta acá hay 72 Fahrenheit. Si yo arranco desde menos 40 y echo 72 de para arriba, ¿a dónde voy a llegar? A 32. ¿Sí? Me gasto 40 para llegar hasta el 0 y me sobran todavía otros 32 para llegar hasta acá. ¿Qué quiere decir eso? Que 0 grados Fahrenheit equivalen a 32, perdón, que 0 grados centígrados equivalen a 32 grados Fahrenheit. O sea, el agua se congela a 32 grados Fahrenheit. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Listos. Vamos a averiguar a cuántos grados en centígrados equivalen 0 Fahrenheit. Entonces, podemos ir con la distancia que hay de aquí hasta acá o con la que hay de aquí hasta acá. La que quieran. Por ejemplo, vamos a ver la distancia que hay de aquí hasta acá. La distancia que hay de aquí a acá es 32. Usamos nuestro factor de conversión. Vamos de acá para allá. Entonces tenemos que multiplicar por 5 novenos. 32 por 5 es 160. Divido 9
es 170, perdón, es 17,6. Entonces hay 17,6 grados centígrados de acá hasta acá. Bueno, en realidad es 18. 17,6 está cerquita. Algo hice mal. Cuando multipliqué por 5 novenos me dio 17,6. Tenía que haberme dado 18. Entonces hay 18 grados centígrados desde el 0 de los Fahrenheit hasta el 0 de los centígrados. O sea que 0 Fahrenheit equivale a menos 18 grados centígrados o 18 bajo 0 grados centígrados. A esta temperatura ya hay nieve. Esta temperatura la podemos encontrar, no sé, en un nevado, en el nevado del Cocuy, 18 grados centígrados. Listos. Ya sabiendo dónde están estos ceros, me queda más fácil hacer la conversión. Hagamos la conversión. ¿Cuántos grados Fahrenheit son la temperatura normal de un ser humano? Entonces, de aquí, que es 37, hasta aquí, hasta el 0, hay 37. Multiplicamos eso, ese 37 por 9/5. Ahí ya me toca con calculadora. ¿Quién me ayuda? 37 por 9 dividido 5. 37 por 9/5. 37 por 9 es 333. Dividido 5 es... Uy, lo hice mal. Otra vez. 37 por 9. 333. Dividido 5. 66,6. De aquí a acá hay 66,6 Fahrenheit. Yo los tengo que sumar a este 32 para saber cuál es la temperatura normal de un cuerpo humano, pero en Fahrenheit. 32 más 66, 98. La temperatura normal de un ser humano en Fahrenheit es 98. Se parece al 100. En realidad es como si Gabriel en Fahrenheit hubiera tenido fiebre. ¿Ok? Entonces, a veces van a encontrar ustedes indicaciones médicas o recetas para medicamentos que vengan de Estados Unidos que, por ejemplo, estén en Fahrenheit. Por ejemplo, el semen de los caballos y de los toros tiene que ser guardado en unas neveras con una temperatura precisa para que no se dañe, para inseminar vacas. Si esa temperatura se calienta mucho, ya ese semen no sirve. Entonces, de pronto, la neverita vendrá de Estados Unidos y tendrá un termómetro que no le va a decir la temperatura en centígrados, sino en Fahrenheit. Y ustedes van a tener que traducir de Fahrenheit a centígrados. ¿Vamos claros, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿O esto está en chino? ¿O está como medio en japonés? Bueno. Si don Gabriel Fahrenheit hubiera escogido el 0 en el 0 de verdad por allá del límite frío del universo, no tendríamos que sumarle nada o restarle nada. Bastaría con multiplicar por un fraccionario que fuera un factor de conversión. Si nos dan las temperaturas en kélvines, podemos usar ecuaciones como la de la ecuación de estado de los gases ideales. Si no, tenemos que traducir de centígrados a kélvines o de Fahrenheit a kélvines. Traducir de centígrados a kélvines es facilísimo. Sumo 273, porque del 0 de la temperatura de congelación del agua al 0 de verdad, de lo más frío que hay en el universo, hay 273 grados. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que tengo un pato y el pato tiene 40 grados centígrados de temperatura. ¿Cuál es su temperatura en kélvines? ¿Qué operación hago? ¿Qué ejercicio hago? Tengo un patico y su temperatura normal son 40 grados centígrados por acá. ¿Cuál será su temperatura medida desde el 0 de verdad del universo por allá abajo, que queda 273,15 grados bajo cero? ¿Cuál será su temperatura en kélvines? La de mi patico. ¿Qué
¿Qué operación hago? ¿Ni idea? Cojo los 40, que son centígrados, que van de aquí hasta acá, y los sumo con los 273 que van de aquí hasta el 0 de verdad. ¿Cuánto es 273 más 40? 313, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. 313 kelvines es la temperatura, dicha de forma científica. 313 kelvines es la temperatura de mi patita. Y es una temperatura normal para un ave. Ok. Bueno, creo que no hay nada más que decir con Fahrenheit y kelvines y centígrados. Si Inglaterra no hubiera estado en guerra con Francia, en época de la Revolución Francesa, entonces los ingleses no habrían tenido el sistema Royal y entonces los gringos no se habrían quedado ahí estancados en el sistema Royal. Si eso no hubiera pasado, los gringos no escribirían sus temperaturas en Fahrenheit, ni sus velocidades en millas por hora, ni sus longitudes en yardas. Serían unas personas más conscientes de que hacen parte del mundo y entonces medirían las cosas como lo hace el resto del mundo, las longitudes en metros, las temperaturas en centígrados, en grados centígrados, ahorita no me acuerdo qué, bueno, las velocidades en kilómetros por hora, y si fuéramos científicos mediríamos esas velocidades en metros por segundo. Listos. Hay otra unidad que es un poquito caprichosa, pero que aparece mucho, y que aparece mucho en medicina, y por lo tanto en medicina veterinaria. Estoy hablando de las calorías. ¿Qué es una caloría? Que alguien me diga mientras busco acá mi foto. ¿Qué es una caloría? ¿Qué mide las calorías? Más o menos cuántas calorías son qué. ¿Dónde las guarda uno? ¿No sabemos? No Las que tenemos queman ni- el cuerpo. Señor, Las calorías son las que consumen o queman el metabolismo del cuerpo, ¿no? ok. Metabolismo es todo lo que pasa. Cuando el cuerpo respira, gasta energía. Eso es metabolismo. Cuando el cuerpo hace digestión, gasta energía. Ese gasto de energía es metabolismo. Cuando el cuerpo mira, cuando el cuerpo corre, cuando el cuerpo piensa, cuando el cuerpo se enamora, gasta energía. Y esa energía viene medida en calorías. Entonces, la unidad de medida científica para la energía son los julios. Un julio es un newton por un metro. Pero no se usan. Cuando yo compro chocolatinas en el supermercado, esas chocolatinas me dicen cuántas calorías hay en cada chocolatina, pero no me dice eso en julios, sino en calorías. Entonces, les pregunto si saben cuántas calorías adquiere uno al comerse una papa. ¿Tienen idea o no tienen idea? ¿Cuántas calorías consume uno al tomarse una botella gaseosa? ¿Serán más o serán menos que una papa? ¿Cuántas calorías consume uno al comerse una chocolatina Jet? ¿Serán más o menos que una botella gaseosa? ¿Serán más o menos que una papa? ¿Qué creen? Yo creo que la gaseosa tiene más. Tienes razón. De esas tres, la gaseosa es la que más tiene. Pero la papa está cerquita a la chocolatina. La papa tiene un resto de azúcar. Listos. En los alimentos, ¿cuáles son energéticos? ¿Cuáles son los que le dan a uno más energía? Los carbohidratos, creo que es. Sí, señora. Los azúcares y las grasas. Ambos. Tanto los azúcares como las grasas son energéticos. Lo que pasa es que los azúcares, o sea, los carbohidratos, uno los metaboliza más rápido. Entonces, si estoy desmayándome, sí, me puedo comer un chorizo, pero eso no me va a despertar. Me despierta, pero en unas 3, 4 horas. En cambio, si me como una chocolatina, en minutos, casi que en segundos, eso me despierta.
Si me tomo un vaso de gaseosa, eso me despierta más rápido. Es malo tener poquita energía. La hipoglicemia puede matarme. Y también es malo tener mucha. El exceso de energía yo lo guardo como grasa. ¿Y dónde lo guardo? En mis venas, que es lo grave. O en mi panza, que no es tan grave. Digamos que se ve feo, porque entonces ya me va a quedar más difícil conseguir novia si soy muy gordito, pero realmente a la salud no me afecta tanto, a menos que sea mucho. Si soy muy gordo, entonces mi corazón va a tener más dificultades y voy a ser más propenso a tener un montón de enfermedades. Pero si soy un poquito gordo, eso no tiene un problema biológico. Sí es problema cuando esa grasa está dentro de las venas. Ahí sí es problema. Entonces, controlar las calorías que uno come es algo bueno. Si uno no hace mucho ejercicio, pues mejor que no coma tanta grasa, mejor que no coma tanto dulce, porque si no va a acumular toda esa energía en las venas. Gravísimo. Entonces, por eso uno cuenta las calorías. Por eso uno mira en los empaques cuántas calorías tiene cada una de las chocolatinas que se comen. Listo, entonces vamos a hacer este ejercicio. Sabemos que una caloría son 4.186 julios, que esa sí es una unidad científica. Entonces queremos saber cuántos julios hay en 300 calorías. Lo puedo hacer por regla de 3. Como es directa, multiplico 300 por 4.186 y lo divido por 1. Aquí está expresada esa regla de 3. O también lo puedo hacer con factores de conversión, que fue el tema de hoy. Entonces miren acá cómo está de bonito con factores de conversión, más fácil. Multiplico 300 calorías por este fraccionario. El fraccionario vale 1. Arriba dice 4.186 julios. Abajo dice 1 caloría. Cuando yo haga esta multiplicación, se me van a cancelar el caloría que está multiplicando con el caloría que está dividiendo. Y la respuesta me va a dar 300 multiplicado por 4.186 julios. ¿Vale? Entonces ya sabemos qué es una caloría. ¿Qué mide una caloría? ¿Qué es lo que mide una caloría? ¿Qué mide? Energía, velocidad, temperatura, potencia. ¿Qué mide una caloría? Energía. Energía, correcto. Exactamente una caloría es la energía que necesito para subirle 1 grado de temperatura, 1 grado Celsius de temperatura a 1 gramo de agua. Cojo 1 gramo de agua y la caliento. Si la pasé de 15 grados a 16 grados, la energía que gasté para calentarlo fue 1 caloría. Entonces, cuando uno hace ejercicio, uno quema calorías. Y hay unas tablas que me dicen cuántas calorías quemo si corro, cuántas calorías quemo si troto, cuántas calorías quemo si nado, cuántas calorías quemo si camino. Y es chévere saber eso. También es chévere saber cuántas calorías se come uno en un pan. Es chévere saber cuántas calorías se come uno en un plato de sopa. Me sirve para saber cuántas necesito, porque la energía es importante, pero también me sirve para saber cuántas me sobran, porque el problema es que esa energía, el cuerpo está diseñado para guardarla, para usarla después. Hace 10.000 años, cuando no cazábamos animales y nos la pasábamos caminando por todas partes buscando qué maticas comer, no siempre, no todos los días podíamos comer. Entonces el cuerpo